La historia que la mayoría conoce de Sodoma y Gomorra es apenas la superficie de una verdad mucho más profunda y escalofriante, una verdad que ha sido velada por el tiempo y malinterpretada por generaciones. Lo que realmente sucedió en esas ciudades condenadas no fue un simple acto de ira repentina, sino la culminación de un misterio ancestral, una advertencia divina tan brutal como necesaria, cuyo eco resuena aún hoy con una urgencia aterradora para aquellos que se atreven a escuchar. ¿Estás preparado para desvelar la verdadera razón, la lección oculta que Dios quiso impartir a la humanidad a través de su fuego consumidor? Porque te aseguro, no es lo que piensas, y su revelación podría cambiar la forma en que ves el mundo, y a ti mismo, para siempre. En un mundo donde la injusticia parece campar a sus anchas, donde las promesas se rompen con impunidad, y la moralidad se erosiona día tras día, la historia de Sodoma y Gomorra nos confronta con una pregunta ineludible y perturbadora: ¿existe realmente una justicia superior que equilibra la balanza de todas nuestras acciones? ¿Hay un límite a la paciencia divina, un punto de no retorno más allá del cual las consecuencias de nuestras elecciones se vuelven inevitables y devastadoras? Esta narrativa bíblica no es solo un relato de antaño, un cuento lejano de tiempos remotos, es un espejo implacable que nos muestra la fragilidad de nuestra propia existencia, la precaria delgada línea que separa la prosperidad de la ruina, y la urgente necesidad de reexaminar nuestras acciones, nuestras omisiones y la dirección de nuestras sociedades antes de que sea demasiado tarde, antes de que el juicio que consumió a esas ciudades antiguas se cierna sobre nosotros. Este no es un mero estudio histórico, es una advertencia, un llamado urgente a la introspección que podría ser la clave para tu propio destino. Para comprender la verdadera magnitud de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, debemos sumergirnos en el corazón de un mundo antiguo, próspero y, al mismo tiempo, profundamente corrupto. Imagina un oasis de exuberancia en medio de un desierto implacable. Las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra entre ellas, eran joyas urbanas, estratégicamente ubicadas en el fértil valle del Sittim, regado por las aguas del río Jordán, un Edén terrenal. Eran centros comerciales vibrantes, con rutas que conectaban el este con el oeste, el norte con el sur. Sus habitantes, lejos de ser nómadas primitivos, eran personas con riqueza, con acceso a recursos abundantes, tierras fértiles y rutas comerciales que les traían todo tipo de bienes y comodidades. Eran, en muchos sentidos, la cumbre de la civilización de su tiempo, un faro de éxito material y prosperidad. Sin embargo, detrás de esa fachada de opulencia, una enfermedad espiritual y moral se gestaba en el alma de esas ciudades. No era una decadencia repentina, sino una erosión gradual, casi imperceptible al principio, que se arraigaba en el corazón de sus habitantes. La Biblia nos introduce a un personaje clave en esta tragedia, Lot, sobrino de Abraham, quien, atraído por la prosperidad y la apariencia de bienestar, eligió establecerse en la llanura del Jordán, plantando sus tiendas cerca de Sodoma. Esta decisión, motivada por la abundancia de pastos para su ganado y la aparente comodidad urbana, fue un paso fatal, una elección que lo arrastraría a él y a su familia al borde del abismo. Lot, un hombre que la Escritura califica de justo, viviría para ser atormentado por las inmundicias diarias de Sodoma. El contraste entre su propia rectitud y la depravación de la ciudad se convertiría en su tormento, una tortura moral y espiritual constante. La opulencia de Sodoma, lejos de ser una bendición, se había convertido en un veneno que corrompía el espíritu de sus habitantes. La abundancia material había engendrado un orgullo desmedido, una autosuficiencia que les hizo creer que no necesitaban a nadie, ni siquiera a Dios. La seguridad económica y la falta de adversidad los llevó a la ociosidad, y la ociosidad, como un cáncer, devoró su compasión y su sentido de responsabilidad hacia los demás. Las noticias de la perversidad de Sodoma no eran un secreto. La Biblia declara que el clamor contra Sodoma y Gomorra se había aumentado,
y el pecado de ellos se había agravado en extremo. Pero, ¿qué implicaba exactamente este clamor? ¿Qué clase de maldad había alcanzado tal magnitud como para provocar la intervención divina de tal manera? La tradición popular se ha centrado casi exclusivamente en la perversión sexual, y si bien esta era una parte innegable y aborrecible de su pecado, era, de hecho, un síntoma de una enfermedad mucho más profunda y sistémica. Para comprender la verdadera razón, debemos mirar más allá de la superficie y excavar en las capas de su depravación espiritual y social. El relato bíblico de los dos ángeles que visitan Sodoma, disfrazados de hombres, es crucial. Su llegada a la plaza de la ciudad, al atardecer, es una prueba definitiva, una última oportunidad para que la ciudad revele su verdadera naturaleza. Lot, el forastero que aún conservaba un vestigio de la antigua hospitalidad semita, los vio y se apresuró a invitarlos a su casa. Esta acción de Lot, aunque admirable, destaca la ausencia total de hospitalidad en el resto de la ciudad. Nadie más se preocupó por los extraños, de hecho, su presencia era vista con recelo o, peor aún, como una oportunidad para el abuso. La hospitalidad, en el contexto bíblico, no era solo una cortesía social, era una obligación sagrada, un reflejo de la compasión y la justicia. Recibir al forastero, al viajero, era un acto de bondad fundamental, especialmente en una sociedad donde los caminos eran peligrosos y los recursos escasos. La negación de esta hospitalidad era una señal de un corazón endurecido. Y lo que sucede después es aterrador. Antes de que los ángeles y Lot pudieran acostarse, la casa de Lot fue cercada por todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, hasta el último hombre. No era un grupo de maleantes, era la totalidad de la población masculina, un testimonio de la depravación universal que había arraigado en la ciudad. Su demanda fue explícita y brutal: trae a los hombres que han venido a ti para que los conozcamos. La connotación de conocer aquí es inconfundiblemente sexual y perversa en su intención de violar a los huéspedes, a los ángeles mismos. Lot, en su desesperación y su intento de proteger a sus huéspedes, llegó a ofrecer a sus propias hijas vírgenes a la turba, una medida desesperada que subraya la intensidad de la amenaza y la nula posibilidad de razonar con esos hombres. La turba, sin embargo, no solo rechazó la oferta, sino que se indignó aún más, clamando: «¡Quítate de ahí! ¿Este forastero vino para morar aquí, y quiere ahora ser juez?». Su furia no era solo por la negación de su deseo, sino por el desafío a su autoridad moral, a su derecho auto-otorgado de hacer lo que quisieran, sin importar la ley divina o humana. Querían a los ángeles, y querían destruir a Lot por interponerse. La escena es una manifestación clara de la anarquía moral, la ausencia total de respeto por la ley, la justicia o la dignidad humana. Era la cúspide de la insolencia, la arrogancia y la perversión. Los ángeles intervinieron, cegando a la multitud, permitiendo a Lot y su familia un momento de respiro, pero sellando el destino de la ciudad. La ceguera física de los hombres de Sodoma es un símbolo impactante de su ceguera espiritual. No veían la inminencia de su juicio, no reconocían el pecado que los consumía, ni la presencia de lo divino entre ellos. Se tropezaron en la oscuridad, literales y metafóricas, incapaces de encontrar la puerta, perdidos en su propia maldad. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue total. Fuego y azufre llovieron del cielo, consumiendo las ciudades y toda la llanura, aniquilando a sus habitantes y la vegetación. Fue un juicio sin precedentes, una aniquilación completa, un borrado de la existencia que serviría como un recordatorio eterno del poder y la justicia divina. Y en medio de esta devastación, el destino de la esposa de Lot se erige como un monumento a la desobediencia y al apego al pasado. A pesar de la advertencia explícita de los ángeles de no mirar hacia atrás, ella lo hizo. Su transformación en una columna de sal no es solo un castigo arbitrario,
es una metáfora poderosa de una persona que, aunque físicamente escapa del juicio, su corazón y su alma permanecen atados a aquello que ha sido condenado. Su mirada hacia atrás no fue mera curiosidad, fue un anhelo, un remordimiento por la vida que dejaba atrás, una vida de comodidad y perversión a la que aún se aferraba espiritualmente. Ella murió, no por el fuego y el azufre directos, sino por una desobediencia que revelaba un corazón aún en Sodoma. Pero aquí radica la verdadera revelación, la lección oculta que la mayoría pasa por alto, la verdadera razón que va más allá de la mera perversión sexual. Si bien la homosexualidad y la violencia sexual fueron crímenes abominables en Sodoma, eran, como ya mencioné, el síntoma más visible de una enfermedad mucho más profunda y arraigada. La Biblia misma nos da la clave para entender esto, no en el Génesis, sino en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículos 49 y 50. Escucha atentamente, porque estas palabras de Dios son la revelación que buscamos. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no ayudaron la mano del pobre y del menesteroso. Y se enorgullecieron, e hicieron abominación delante de mí, y las quité como vi que era bueno. Estas palabras son un rayo de luz que ilumina la oscuridad de la tradición y la malinterpretación. La verdadera razón de la destrucción de Sodoma fue una combinación letal de pecados que corrompieron el tejido mismo de su sociedad y la separaron completamente de la voluntad divina. No fue solo un pecado de la carne, sino un pecado del espíritu, del corazón y de la comunidad. En primer lugar, la soberbia. La soberbia es la raíz de todo pecado, la autoexaltación que niega la existencia de Dios y la necesidad de cualquier autoridad superior. Las ciudades de la llanura eran ricas, poderosas y autosuficientes. Su abundancia material les infundió un orgullo desmedido, una arrogancia que los llevó a creerse invencibles y a despreciar a los demás. Se vieron a sí mismos como dioses, capaces de dictar sus propias reglas morales y de vivir sin rendir cuentas a nadie. Esta soberbia los hizo ciegos a su propia corrupción, impermeables a cualquier advertencia o llamado a la rectitud. Se erigieron en su propia medida de lo bueno y lo malo, y en esa arrogancia se selló su destino. En segundo lugar, la saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Esta es una descripción de su estilo de vida. Tenían abundancia de alimento, no les faltaba nada materialmente, y vivían en un estado de comodidad y ocio. La prosperidad, lejos de llevarlos a la gratitud y la generosidad, los llevó a la complacencia y la indolencia. No tenían que trabajar arduamente para sobrevivir, sus recursos eran ilimitados. Esta ociosidad se convirtió en un caldo de cultivo para la depravación. Cuando las necesidades básicas están cubiertas y no hay un propósito superior o una responsabilidad que cumplir, el ser humano a menudo se inclina hacia la búsqueda de placeres cada vez más extremos y depravados para llenar el vacío, para escapar del tedio de su propia existencia vacía. La falta de propósito y el exceso de ocio sin límites llevó a una búsqueda incesante de gratificación personal, sin importar las consecuencias o el daño a otros. Y aquí viene el pecado central, el que Ezequiel coloca al mismo nivel de la soberbia y la ociosidad, sino como su consecuencia más devastadora, y no ayudaron la mano del pobre y del menesteroso. Esta es la clave. La inhospitalidad de Sodoma, esa negación de acoger al forastero, de proteger al débil, de mostrar compasión al desvalido, era el síntoma más claro de su corazón endurecido. Tenían abundancia, pero se negaron a compartirla. Vieron la necesidad, pero se hicieron de la vista gorda. Los pobres, los viudos, los huérfanos, los extranjeros, todos aquellos que eran vulnerables en su sociedad, fueron ignorados, oprimidos e incluso explotados. La justicia social, la preocupación por el prójimo, la misericordia hacia los menos afortunados, eran conceptos ajenos a ellos.
Su prosperidad los había hecho egoístas, insensibles y crueles. No solo no ayudaron, sino que activamente hicieron daño, como lo demuestra su trato a los ángeles. La perversión sexual fue la manifestación más grotesca de este desprecio total por la dignidad humana, por la santidad de las relaciones y por cualquier límite moral. Era la expresión de una sociedad donde el hedonismo y la autoindulgencia habían reemplazado cualquier rastro de amor al prójimo o temor a Dios. Finalmente, Ezequiel dice, y se enorgullecieron, e hicieron abominación delante de mí. La abominación, en el contexto bíblico, a menudo se refiere a actos idolátricos, inmorales y que profanan la santidad de Dios. La perversión sexual, sí, era una abominación, pero estaba intrínsecamente ligada a la soberbia, la avaricia y la falta de compasión. Al ignorar a los pobres y oprimir a los vulnerables, estaban negando la imagen de Dios en el hombre. Al entregarse a una vida de vicio y autoindulgencia, estaban profanando el templo de sus propios cuerpos y el diseño divino para la humanidad. El juicio de Sodoma no fue simplemente una reacción a la perversión sexual, fue la respuesta de Dios a una sociedad que había rechazado por completo los fundamentos de la justicia, la compasión, la hospitalidad y la humildad. Una sociedad cuya prosperidad los había llevado a la absoluta indiferencia ante el sufrimiento ajeno y a la más descarada rebelión contra el orden moral establecido por el Creador. Era un juicio contra la maldad acumulada, contra la insensibilidad deliberada, contra la completa deshumanización y la absoluta falta de arrepentimiento. Las advertencias se habían dado, las oportunidades de cambiar se habían ofrecido, pero Sodoma había elegido el camino de la oscuridad y la rebelión hasta el final. Su destrucción fue, por lo tanto, no un acto de ira caprichosa, sino la inevitable consecuencia de su propio camino de perdición. Ahora, con esta revelación de la verdadera razón detrás de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es imposible no mirar a nuestro propio mundo, a nuestra propia sociedad y, lo más importante, a nuestra propia vida, y ver un reflejo, un espejo aterrador. Si las principales transgresiones de Sodoma fueron la soberbia, la saciedad, la ociosidad y la falta de compasión hacia el pobre y el menesteroso, ¿no vemos acaso estas mismas sombras proyectarse ominosamente sobre nuestra era? Piénsalo bien. ¿No vivimos acaso en una era de soberbia sin precedentes? Una era donde la autoexaltación, la búsqueda de la fama a cualquier costo, y la creencia de que cada individuo es el centro del universo, ha reemplazado a la humildad y el reconocimiento de una autoridad superior. Las redes sociales son un altar a la vanidad, donde la imagen personal y la validación externa se convierten en el aire que respiramos. La arrogancia se disfraza de autoestima y la insolencia de ser auténtico. Nos hemos vuelto expertos en justificarnos, en culpar a los demás, en creer que nuestras opiniones son la verdad absoluta, cerrando la puerta a la autocrítica y al arrepentimiento. Esta soberbia, tal como la de Sodoma, nos ciega a nuestras propias faltas y a la necesidad de Dios. ¿Y qué decir de la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad? Vivimos en una sociedad de consumo desmedido, donde la comida se desperdicia mientras millones pasan hambre. La abundancia material se ha convertido en un fin en sí mismo, impulsando una búsqueda insaciable de más, de lo nuevo, de lo instantáneo. Nos sumergimos en distracciones constantes, pantallas, entretenimiento sin fin, placeres fugaces que nos aturden y nos impiden enfrentar la realidad de nuestra existencia. El ocio, lejos de ser un descanso restaurador, se ha transformado en una fuga, una adicción, una evasión de la responsabilidad y del propósito. Esta saciedad y ociosidad nos llevan a la complacencia, a la apatía, a la pérdida de la sensibilidad espiritual y moral. Nos volvemos cómodos, y la comodidad, como un narcótico, adormece nuestra conciencia. Pero el paralelo más escalofriante, el que debería helarnos la sangre, es la falta de ayuda a la mano del pobre y del menesteroso. Aunque a menudo hablamos de ayuda social y caridad,
¿Cuánta de nuestra compasión es genuina y cuánta es un mero gesto superficial? En nuestra sociedad, la brecha entre ricos y pobres es abismal. Mientras algunos acumulan fortunas inimaginables, otros luchan por un plato de comida o un techo. La indiferencia hacia el sufrimiento ajeno es rampante. Es más fácil ignorar al indigente en la calle, pasar de largo ante la injusticia en las noticias o desviar la mirada de aquellos que son oprimidos o marginados. La hospitalidad que se les negó a los ángeles en Sodoma se manifiesta hoy en la falta de empatía, en el juicio rápido hacia aquellos que son diferentes, en la negación de una mano amiga a quienes han caído. La globalización nos conecta con el sufrimiento de millones, pero a menudo nos encogemos de hombros, convencidos de que no es nuestro problema. La compasión se ha diluido en una era de individualismo extremo. Y sí, las abominaciones se multiplican. La perversión moral, de todo tipo, se exhibe abiertamente, desafiando cualquier norma o límite. Lo que antes se consideraba impensable, ahora se glorifica. La santidad de la vida, la pureza de las relaciones, la integridad de la familia, todo está bajo ataque constante. Pero, como en Sodoma, estas abominaciones no son solo actos aislados, son el producto de la soberbia, la saciedad, la ociosidad y la profunda falta de amor y compasión. Son la manifestación de una sociedad que ha roto con su anclaje moral, que ha decidido que no hay consecuencias, que cada uno puede hacer lo que le plazca, sin considerar la voluntad divina o el bienestar del prójimo. La lección de Sodoma y Gomorra no es solo una historia de fuego y azufre, es una advertencia intemporal. No se trata solo de los actos externos, sino de la condición del corazón. Dios no castiga solo las acciones, sino el estado del alma que las produce. La destrucción de Sodoma fue un juicio a una sociedad que se había corrompido hasta la médula, donde la injusticia era la norma, la crueldad el pasatiempo y la soberbia el credo. Es un recordatorio de que la paciencia divina tiene un límite, que las consecuencias de la rebelión y la indiferencia son reales y que, aunque el juicio pueda parecer tardar, inevitablemente llega. Esta historia te interpela directamente a ti, que me escuchas. Estás viviendo con soberbia en tu corazón, creyendo que puedes hacerlo todo por tu cuenta, ignorando la necesidad de humildad y dependencia de un poder superior. Estás sumido en la saciedad y la ociosidad, buscando constantemente la gratificación personal, el placer sin fin, sin un propósito trascendente en tu vida. Y lo más importante, ¿estás ayudando la mano del pobre y del menesteroso, o te has vuelto indiferente al sufrimiento ajeno, al clamor de los necesitados, a la injusticia que te rodea? Tu actitud hacia los vulnerables, tu disposición a amar a tu prójimo como a ti mismo, tu hospitalidad y tu compasión, son la verdadera medida de tu corazón, y son la clave para evitar el mismo destino de Sodoma. El fuego no tiene que ser literal para que tu vida, o tu sociedad, sea consumida. El fuego de la apatía, de la indiferencia, de la autosuficiencia, puede destruir tu alma de la misma manera, dejándote vacío y sin esperanza. Es tiempo de despertar, de arrepentirse, de cambiar el rumbo. Si has sentido el peso de esta verdad en tu corazón, si entiendes el profundo aviso divino que resuena desde las ruinas de Sodoma y Gomorra, y si anhelas una vida sellada con la protección de la justicia divina y la compasión, entonces este es tu momento de actuar. Como un acto de fe y un compromiso inquebrantable con la verdadera justicia y compasión, te invito a hacer lo siguiente. Primero, escribe amén en los comentarios de este video. Hazlo no como una palabra vacía, sino como una declaración poderosa de tu voluntad de escuchar la advertencia, de reconocer la soberanía divina y de comprometerte con una vida de humildad, propósito y amor al prójimo. Que cada amén sea un eco de tu decisión de no seguir el camino de la indiferencia y la soberbia que llevó a Sodoma a su ruina. Segundo, dale me gusta a este video.
Al hacerlo, no solo demuestras tu apoyo a este mensaje, sino que activas un algoritmo que permitirá que su luz, su verdad y su advertencia alcancen a más almas que están perdidas en la oscuridad de la complacencia, la soberbia y la indiferencia. Ayuda a que este aviso divino se extienda como un faro en la noche. Tercero, y quizás lo más crucial, comparte esta profunda revelación con al menos una persona que crees que necesita escuchar este aviso urgente. Puede ser un amigo, un familiar, un colega, alguien que se ha extraviado, alguien que está ciego ante la verdadera razón de la justicia divina, alguien que vive en la abundancia de ociosidad o en la soberbia desmedida. Sé un mensajero de esta verdad que libera y advierte, y contribuye a despertar conciencias antes de que sea demasiado tarde. La historia de Sodoma y Gomorra no es un cuento de hadas, es una profecía recurrente que se cumple una y otra vez en el ciclo de la historia humana. La verdadera razón de su destrucción es un espejo para la humanidad, una brújula moral que nos señala el camino de la rectitud y nos advierte sobre los peligros del egoísmo, la indiferencia y la soberbia. Que su trágico fin no haya sido en vano para ti. Que su lección resuene en tu alma y te impulse a vivir una vida que honre la justicia, la compasión y la verdadera esencia del amor divino. El tiempo es corto, la elección es tuya. Que el fuego de su destrucción te ilumine, y no te consuma.